¿Cuál es el sentido de la vida? 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 ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Ya sea desde la filosofía o cada uno en el plano personal, siempre nos hemos preguntado como seres humanos cuál es el sentido. Pero, ¿qué significa esta pregunta? Bueno, sin duda es preguntarnos el para qué. Si tiene alguna lógica el hecho de estar cuando sabemos que muy probablemente vamos a dejar de estarlo en algún futuro más próximo o más cercano. ¿Hay alguna lógica en esta vida? ¿Tiene que tener un sentido, un orden? Insisto, un ¿para qué? La filosofía se ha preguntado muchísimo respecto de esta cuestión, tanto como cada uno de ustedes. Y es más, ¿el sentido de la vida se elige? ¿Uno puede elegir para qué quiere vivir o para qué está acá? ¿O en realidad hay que descubrirlo? Ya está, en cierta manera, destinado. Vamos a empezar a ver un poquito qué decía la filosofía o algunos pensadores respecto a este tema. Albert Camus, por ejemplo, retomaba el mito de Sísifo. Sísifo era un personaje que había sido condenado por los dioses y su castigo era muy particular. Tenía que subir una roca gigante por la ladera de una montaña. Cuando llegaba a la cumbre, la piedra caía por el otro lado, por lo que Sísifo tenía que volver a levantarla, creando así una especie de loop constante en donde él subía la piedra que bajaba constantemente. A ver, ¿por qué toma esta situación Camus? Porque dice, esto es un absurdo. La vida es un poco esto. Es un absurdo porque en cualquier momento se acaba, se termina, y querer encontrarle un sentido es realmente valga la redundancia, un sinsentido. ¿Por qué esta paradoja, esta contradicción muy filosófica? Porque dice, la vida en realidad no tiene sentido. Pretender buscar un para qué es una pelea ya perdida, porque nunca las vamos a encontrar y eso nos va a llevar a la frustración. Por eso dice él, hay que aceptar el absurdo de la vida, hay que aceptar que no hay un para qué, que estamos y ya. Y cuando aceptemos eso, ahí vamos a ser realmente libres. Todo muy lindo con Camus, pero ¿no nos lleva esto a un nihilismo? Entendemos por este concepto a aquella corriente que dice efectivamente que no hay nada, que nada nos sostiene, que nada le da sentido o valor a esta vida. Claro, entonces esto nos lleva a una gran problemática. ¿Podemos estar sumidos en esto? ¿Realmente no existe nada? ¿Realmente tenemos que estar como flotando en una vida que no sabemos para qué está, para qué sirve? ¿Por qué tiene que servir para algo la vida? Constantemente nos hacemos preguntas y si llegamos a esta respuesta de que entonces nada hay, que han borrado el horizonte con una esponja bañada en sangre, como decía Nietzsche, entonces ¿para qué vivir? ¿Qué sigue después de esto? ¿Cómo sostener una existencia basada en la nada? A contramano de esto que acabo de mencionarles, podemos encontrar a Viktor Frankl. Él crea una especie de terapia, una terapia en sí misma, que se llama logoterapia. Logos, más allá de ser razón, de ser verdad, palabra, él lo encuentra como sentido. A ver, su historia es muy ejemplar, por decir de una manera, aunque terrible. Él pasa gran parte de su vida en un campo de concentración, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y él nota que aún en la circunstancia más miserable, el ser humano sigue buscando algo a qué aferrarse. Y él entiende entonces que este pilar, aún en nuestra peor situación, es aquello que nos mantiene con vida, que nos mantiene, por decirlo de una manera, motivados a continuar. Entonces a él se le ocurre crear una terapia psicológica en donde uno, para resolver, no sé si resolver sus problemas, pero uno sí debería encontrar este sentido. Como les decía al principio, este para qué. Que no tiene que ser para todos lo mismo, que quizás no tiene por qué ser eterno, pero sí en un momento determinado de la vida, cuando uno encuentra una especie de misión, podríamos llegar a decir, retomando a este autor, ahí uno empieza a encontrarle, insisto una vez más, el motivo de vivir. Porque si bien es cierto que vamos a morir, que la vida se va a acabar, al menos sabemos que algo nos va a mover. La otra vez cuando hablamos de la felicidad yo les hablaba de la motivación.
Bueno, yo creo que Viktor Frankl recupera un poco esta circunstancia, y no una motivación de estar, como les decía, siempre feliz, sino simplemente de encontrar una explicación de por qué yo estoy acá en la Tierra. Más allá de esto que les vengo contando, me gustaría por ahí proponer, no sé si algo diferente, pero sí algo más que complemente. ¿Qué tal si el sentido de la vida es simplemente vivir? Parece puro palabrerío filosófico, pero por lo general cuando hablamos de sentido, hablamos siempre de algo más allá, de lo que está por venir, de algo como si la vida en sí misma no alcanzara, necesitáramos un plus para poder encontrarle el gusto, si se quiere, o al menos la explicación de por qué estamos acá. Yo creo que el ritmo de vida que estamos llevando, el hecho de siempre tener que cumplir con metas, de tener que abordar cada vez más trabajos, el hecho de estar fatigado porque uno quiere ser exitoso en todo lo que hace, y lo que hace es muchísimo, nos hace perder un poco la percepción del vivir aquí y ahora, y que tal vez la vida encuentra su para qué no en algo futuro, sino en algo totalmente presente, es decir, en el acto en sí mismo de experimentar el ser de la vida. Erich Fromm hace una separación entre tener o ser, y él dice que el verdadero modo de vida es el modo de ser, el hecho de estar acá y contemplar lo que me rodea. Tal vez le estamos pidiendo demasiado a la vida cuando ya la vida nos da demasiado. ¿Para qué pedirle más? ¿Cuál será entonces el sentido de nuestra vida? O mejor dicho, ¿tendrá algún sentido preguntarse por el sentido? Los invito como siempre a que se suscriban a este canal y que si les gustó este video le pongan me gusta ahí abajo. Cuantos más seamos, mejor va a ser la discusión, los debates y los aportes que podamos tener entre todos. Ya saben, también se pueden comunicar conmigo por mis redes sociales. Me gustaría dejarles entonces una última pregunta. Si buscamos el sentido de la vida, ¿quién mejor que nosotros para encontrarlo? ¿Tenemos que esperar que alguien más nos lo otorgue, nos lo diga? ¿O se trata simplemente de encontrar uno cuál es ese para qué del hecho de estar acá?